Vamos a orar. Padre, en este momento te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable por medio de tu palabra, Señor. Guíanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se cuenta la historia de un hombre que iba por un barrio de ricos pidiendo trabajo. Y llegó a una casa y tocó la puerta y un señor le contestó. Y cuando el señor le explicó, el hombre le explicó que buscaba trabajo, el señor le dijo, bueno, mire, aquí tengo un balde de pintura y una brocha. Y atrás hay un porche y quiero que me lo pinte. Lleve la pintura, lleve el broche, píntame el porche. Listo, se fue el hombre y dentro de como media hora ya estaba tocando otra vez a la puerta de la casa. Y le abre el dueño y le dice, ¿tan rápido terminaste? Le dice, sí, ya terminé, pero fíjese, no es un Porsche, es un Mercedes, el que usted tiene. Ahora, solo me puedo imaginar la cara de disgusto, de tristeza, de asombro, de coraje, no sé de qué, que puso el dueño al darse cuenta de que su carro tan costoso había sido pintado con pintura de casa y mal puesta también, ¿no? Ahora, si nos ponemos a analizar esa situación, que ojalá nunca sucedió, creo que es un chiste, pero si nos ponemos a analizar la situación, ¿qué pasa? Este hombre, el trabajador, comete una desgracia porque no se pregunta ni se interesa por averiguar cómo es que su patrón quiere que haga el trabajo. No es que esté dando su mejor esfuerzo y en algo falló, sino es que él simplemente no pregunta, de veras, oye, ¿estás seguro? O no averigua cómo quiere que lo haga, sino simplemente él piensa, oh, sí, yo sé, y se avienta, y todo sale mal. Ahora, yo me pregunto si eso nos sucederá a nosotros también en nuestro servicio a Dios. Porque la verdad es que el llamado a la salvación es un llamado al servicio. Tú y yo, si hemos sido llamados a servir a Cristo, también si hemos sido llamados a conocer, a ser salvos por Cristo, también hemos sido llamados a servir a Cristo. Entonces, ¿será que le estamos sirviendo como Él quiere? Y quizás al hacernos esa pregunta, algunos de nosotros decimos, eso es imposible, yo no puedo. Yo lo único que puedo hacer es fracasar. Pero no es verdad. Jesús nos llama a servirle y Él nos da todo lo que necesitamos para servirle bien también. Ahora, ¿cuál es el modelo para nosotros en servir al Señor Jesucristo? Bueno, en Filipenses 2:5 nos dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, si yo quiero saber cómo es que Dios quiere que le sirva, el modelo es Jesucristo mismo. Tú dirás, bueno, pero yo no voy a ser perfecto como Jesús. No, pero podemos tomarlo a Él como nuestro modelo, como nuestro ejemplo, como el patrón que queremos seguir, y a lo mejor nunca vamos a llegar a su altura, pero podemos ir escalando, podemos acercarnos lo más posible. Él es nuestro modelo. Y la Biblia nos dice, indudablemente somos salvos por la gracia de Dios. Eso lo aclara mucho Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿No? La salvación no es algo que nosotros ganamos, que nos esforzamos por tener, que tenemos que servir a Dios hasta cierto punto y ya tenemos la salvación. No, la salvación es un regalo que Dios nos da y que nosotros lo recibimos por la fe. Pero inmediatamente después de eso, en Efesios 2:10, el versículo siguiente, nos dice, porque sois hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
¿Te das cuenta? Dios te regala la salvación. Tú la recibes solo por fe, por entrega, por confianza en Jesús. No la tienes que ganar, no la tienes que pagar, no te tienes que sacrificar para recibirla. Pero cuando la recibes, entonces Dios te dice, ahora tengo un nuevo propósito para tu vida. Ahora, en lugar de servir al pecado, en lugar de servir al diablo, tú me vas a servir a mí. Y yo tengo cosas preparadas para que tú las hagas. El llamado a la salvación es un llamado al servicio también. Ahora, el modelo, como acabamos de decir, para nosotros es Jesús. Él es el Hijo unigénito de Dios, el único Hijo de Dios que comparte su esencia, en otras palabras, que es Dios mismo juntamente con el Padre. Nosotros nunca vamos a llegar a ese punto. Somos siempre creación, pero en Jesús somos adoptados como hijos de Dios. Y entonces Él, nuestro hermano mayor, se convierte también en nuestro modelo y nuestro ejemplo. Y al mismo tiempo nos hacen falta otros ejemplos. Siempre es bueno ver ejemplos de otros creyentes que han seguido el ejemplo de Jesús, porque nos muestran cómo lo podemos hacer. Me encantó el ejemplo que nos dio esta mañana Laura en su testimonio, de que esta es una vida de una persona que está entregada a Cristo y tiene sus defectos como todos nosotros, pero nos muestra cómo servir a Dios dentro del lugar donde nos ha puesto. Y hoy vamos a ver dos ejemplos más de personas entregadas a Cristo que sirven al Señor y nos muestran cómo nosotros también lo podemos hacer en los lugares y las situaciones en las que nosotros nos encontramos. Estas dos personas son Timoteo y Epafrodito. Probablemente hayas oído hablar de Timoteo si has pasado algún tiempo en la iglesia. Quizás nunca hayas escuchado de Epafrodito. Pero vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras acerca de estos dos hombres. Y vamos a comenzar con Timoteo. Aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 24. Filipenses capítulo 2, 19 al 24 nos dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo fue un joven creyente que Pablo conoció en su segundo viaje misionero. El papá de Timoteo fue griego y al parecer no fue creyente, pero su madre fue judía y también llegó a creer en Jesucristo cuando escuchó la predicación del Evangelio. Y ella entonces crió a Timoteo en las Escrituras. Desde niño, a pesar de que su padre no quería tener nada que ver con todo eso de Dios, ella le inculcaba a Timoteo las historias bíblicas, le hablaba de Dios, le enseñaba de Dios. Entonces, cuando Pablo llega a predicar en el pueblo de donde era Timoteo, los hermanos de la iglesia hablaban muy bien de él. Y Pablo entonces lo llevó para ser parte de su equipo. En algunas ocasiones Timoteo acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Y en otras ocasiones Pablo
hasta lo enviaba para hacer alguna misión, algún trabajo por su propia cuenta, para atender alguna iglesia o algunas iglesias que Pablo había sembrado, por ejemplo. Timoteo llega a convertirse, aunque era joven, en un ayudante de mucha confianza del apóstol Pablo. Incluso poco antes de morir. Y quizás la última carta que escribió el apóstol Pablo fue precisamente a Timoteo. Ahora, ¿alguna vez has tenido un trabajo donde te hicieron una evaluación? Donde tuviste que sentarte con algún supervisor y te fue diciendo, mira, tu trabajo está muy bien aquí, pero puedes mejorar en estos otros asuntos. Bueno, en esta sección, Pablo nos da, por decirlo así, una evaluación de Timoteo. Imagina por un momento que Dios te evaluara a ti. ¿Qué tal si te sentaras un momento con Jesús? Y Jesús analizara qué tal está tu servicio a Dios. ¿Qué te diría? ¿Qué puntos fuertes encontraría para felicitarte? ¿Y dónde te diría que tienes que crecer? Bueno, aquí encontramos esta evaluación del servicio de Timoteo. Y Pablo menciona 3 cosas específicas. Primeramente, menciona su interés sincero. Dice que Timoteo tenía un interés sincero por el bienestar de la iglesia. A diferencia de otras personas que habían decepcionado a Pablo, porque en realidad su interés no era sincero, sino que eran egoístas, nada más. Tengamos cuidado con servirle a Dios solo por recibir algo a cambio. Porque si lo hacemos así, no vamos a terminar. Nos vamos a quedar a medias. Y también tengamos cuidado con seguir a líderes que no están sirviendo a Dios de buen corazón, sino que solamente lo están haciendo por lo que pueden recibir a cambio. Vemos que Timoteo tenía un interés sincero por la iglesia, no era egoísta. La segunda cosa que vemos en la evaluación de Timoteo era que tenía prioridades establecidas. Tenía prioridades establecidas. Él daba más importancia a los asuntos de Jesús y de los demás y menos importancia a sus propios intereses o sus propias cosas. Cuando Jesús fue niño, sus padres lo dejaron en el templo sin darse cuenta, porque cada uno pensaba que estaba con el otro, y ahí se queda Jesús 3 días. Y cuando regresan sus padres a buscarlo, Él les dice, oye, no sabían que en los asuntos de mi Padre tengo que estar. Y esa también fue la actitud de Timoteo. Él daba prioridad a los asuntos del Señor Jesús. Entonces Timoteo tenía un interés sincero, tenía prioridades establecidas y tenía un carácter comprobado. Un carácter comprobado. Pablo dice, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo. En otras palabras, ustedes lo han visto, no les tengo que decir, ustedes saben, porque es evidente. Su ejemplo era notable, todos se habían dado cuenta. Más tarde, Timoteo llegaría a ocupar lugares muy importantes en la iglesia. En un momento Pablo lo manda a supervisar básicamente todas las iglesias de Éfeso, que era una ciudad de gran importancia. Timoteo llegó a estar a cargo de las vidas de miles de personas. ¿Pero por qué? Porque con el tiempo y con el servicio había demostrado que era capaz de hacer esas cosas. O sea, Pablo no lo tomó cuando era joven y muy apenas se había unido al grupo y lo puso a cargo de un montón de iglesias, sino que primero tuvo que demostrar su carácter, tuvo que demostrar su fidelidad, tuvo que demostrar que podía hacer estas cosas. Y aquí hay 2 lecciones muy importantes para nosotros.
Primeramente, cuando nosotros queremos servir a Dios, no debemos esperar que al principio nos den las posiciones más importantes, sino que tenemos que demostrar con nuestra actitud de servicio y con humildad que somos dignos, que en el sentido de que podemos hacer esas cosas, que tenemos la actitud, que tenemos la entrega, que conocemos a Jesús lo suficientemente bien. Entonces, si alguien entra, si alguien llega a la iglesia y dice, a mí no me pongan a limpiar los baños porque yo no estoy para eso, la mejor cosa que le podemos decir es, bueno, busca otra iglesia entonces. Porque si no estás dispuesto a limpiar los baños, no sirves para otra cosa. Tenemos que comprobar, tenemos que demostrar nuestro carácter. Y la segunda cosa que esto nos enseña es lo que debemos hacer cuando alguien recibe un llamado a servir al Señor de tiempo completo. Por ejemplo, alguno de nuestros jóvenes o incluso algún adulto, ¿no? Puede decir, yo siento que Dios me está llamando a servirle como pastor, o como evangelista, o como misionero, o como pastor de jóvenes, o cualquier otra cosa. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Le decimos, tú? ¿Cómo va a ser posible? No, no le decimos eso. O le decimos, ¡ay, qué bien! Vamos a ponerte de una vez. No, tampoco le vamos a decir eso. Lo que tenemos que decirle es, perfecto, vamos a darte oportunidades para que sirvas, para que como iglesia podamos observar y comprobar que realmente Dios te ha llamado a esto. Y si vemos esas evidencias, si vemos que se comprueba en la vida de ese joven o de ese adulto, entonces le vamos a dar todo nuestro apoyo también para que pueda lograr la cosa que Dios le ha llamado a hacer. Así como Timoteo, el carácter se tiene que comprobar para poder lanzarse. Es muy peligroso cuando alguien llega y dice, Dios me ha dado un llamado y no me importa lo que diga la iglesia, yo lo voy a hacer. Eso suena muy espiritual, pero es muy peligroso. Tiene que ser comprobado por el pueblo de Dios, así como sucedió con Timoteo. El ejemplo de Timoteo es un ejemplo de dedicación. En palabras resumidas, eso es lo que Timoteo nos demuestra, la dedicación. Y si queremos servir a Dios como Él quiere y como Él se merece, tenemos que servir con dedicación. Ahora, como hemos dicho, no tenemos que ser pastores, evangelistas, misioneros. Dios llama a las personas para hacer esas cosas y ojalá nos llame a algunos de nosotros a hacer eso también. Pero no todos vamos a ser pastores o evangelistas o misioneros. Pero todos podemos dedicarnos a servir a Dios. Y el primer paso a la dedicación es la disposición. Es decir, Señor, tú conoces mi situación. Tú sabes cuántos hijos tengo. Tú sabes que estoy casado, estoy casada. Tú sabes mi trabajo. Tú me entiendes, tú sabes lo que puedo hacer. Muéstrame lo que tú quieres que haga. Yo estoy dispuesto. Solo ya muéstrame qué es lo que tú quieres. Y si estamos dispuestos, entonces Dios nos va a ir mostrando los siguientes pasos que debemos tomar. Lo más importante es decirle a Dios que estamos dispuestos a servirle como Él quiere. Pídele que te muestre cómo Él te puede usar en cualquier lugar. Ahora, y la historia de Epafrodito es más breve, así que no se asusten. Pero el segundo ejemplo que vemos hoy es el de Epafrodito. Ahora, de Timoteo sabemos mucho, incluso tenemos 2 cartas de Pablo que le escribió. De Epafrodito sabemos muy poco. De hecho, lo que vamos a leer enseguida es casi todo lo que sabemos acerca de Epafrodito. Y viene aquí en Filipenses 2, 25 al 30. Dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido
porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarle. Epafrodito fue simplemente el mensajero que había venido de la iglesia de Filipos para traerle a Pablo la ofrenda que la iglesia le estaba mandando, y luego Pablo lo envía con la carta que ahorita estamos leyendo. Ahora, la iglesia había mandado a Epafrodito con esta idea: Epafrodito, tú le llevas a Pablo esta ofrenda, te quedas un rato para ayudarle en todo lo que él necesite, porque está en la cárcel, ahí tú lo atiendes, y ya después de, no sé, semanas, meses, regresas y nos traes noticias de Pablo. Pero ¿qué le sucede a Epafrodito? Se enferma. Se enferma de gravedad. Está a punto de morir. Entonces todo lo que puede hacer es llegar a Roma, probablemente donde estaba Pablo, y entregarle la ofrenda. Y pues, ¿cómo le va a ayudar? ¿Cómo le va a servir? Está enfermo. Gracias a Dios se sana. Pero entonces Pablo dice: les voy a enviar de regreso de una vez a Epafrodito, porque ustedes oyeron que se había enfermado y estaban preocupados por él, y quiero que lo miren y que ya no estén preocupados y se den cuenta de que aunque llegó al borde de la muerte, pero Dios lo rescató y lo sanó. Ahora, alguien podría pensar que Epafrodito había fracasado en su misión, porque no llegó para servir a Pablo con el tiempo que la iglesia había esperado. Pero el apóstol no lo vio así. Él no dice: ay caramba, cómo me hubiera gustado que Epafrodito me ayudara, pero pues ni modo, se enfermó. No, al contrario, él dijo que Epafrodito merecía elogio y honra por su servicio. Y lo que vemos en el ejemplo de Epafrodito, si en el ejemplo de Timoteo vemos la dedicación, en el ejemplo de Epafrodito vemos el sacrificio. Si le queremos servir a Dios bien, tenemos que estar dedicados y tenemos que estar dispuestos a sacrificar. Ahora, en este mundo dañado por el pecado, el sufrimiento es inevitable. Todos en algún momento vamos a sufrir. Y el hecho de vivir para Cristo no nos quita el sufrimiento. A veces hace que el sufrimiento sea más llevadero, a veces produce milagros que Dios hace, pero nadie evita el sufrimiento. Hay gente que te dirá que si tienes suficiente fe nunca tienes que sufrir, pero aquí vemos que es mentira. Epafrodito no se enfermó porque le faltaba fe, se enfermó porque vivimos en un mundo donde hay enfermedad y a veces nos enfermamos. Nunca, por supuesto, debemos buscar el sufrimiento. No debemos darnos latigazos o caminar de rodillas por kilómetros para sufrir. No, Dios no quiere que busquemos el sufrimiento. Pero la simple realidad es que viviendo en el mundo y sobre todo sirviendo a Dios, en ocasiones nos va a tocar sufrir. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Estaremos dispuestos a hacer lo que sea necesario por servir a Dios? Epafrodito cayó enfermo mientras estaba de viaje para servir a Pablo, pero luego Dios lo sanó. Y cada sufrimiento se puede convertir en una ocasión para ver el poder de Dios, sea que nos sane o que nos
fortalezca para que podamos sobrellevar el sufrimiento, como lo hizo con Pablo y su aguijón en la carne. Hoy hemos visto dos grandes ejemplos: el de Timoteo, este hombre dedicado, y el de Epafrodito, este hombre que se sacrificó. El apóstol Pablo los menciona casi de paso en su carta, y sería muy fácil brincarlos y decir, bueno, ¿quién los conoce? Yo no sé quiénes son. Vamos a seguir leyendo el próximo capítulo. Pero en ambos vemos grandes ejemplos para nosotros, y vemos otra cosa. Vemos el gran afecto que el apóstol Pablo les tenía a los dos. Pablo describe a Timoteo como si fuera su hijo. Aunque el padre de Timoteo quizás no haya tenido mucho que ver con él, Dios le dio otro padre en la fe, que era Pablo. Y de la misma manera, Pablo también muestra un amor profundo hacia Epafrodito, llamándole hermano, colaborador, compañero de lucha. Y con esta idea quiero cerrar. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nos entregamos a servirle, descubrimos amistades, relaciones en la fe que son mucho más profundas de las que encontramos en otros lugares. La gente que toma en exceso siente que tienen amigos. Muchas veces cuando llegan los problemas descubren que no eran tan amigos como pensaban. Pero cuando conocemos a Cristo, así como sucedió con Pablo, Timoteo, Epafrodito y muchos más, descubrimos una profundidad de amor, de comunión, de apoyo que no se encuentra en ninguna otra parte. Y esta es una de las bendiciones que Dios nos da cuando nos dedicamos con sacrificio a servirle por amor a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por los ejemplos que tú nos das en tu palabra. Te pido, Padre, que nos des fuerza y sabiduría para seguir estos ejemplos. En el nombre de Cristo Jesús.